Hola chicos y chicas, mis creativos y entusiastas del arte, bienvenidos a esta emocionante clase donde les enseñaré a crear una impresionante máscara decorativa africana desde cero, utilizando materiales fáciles de conseguir. Atención, la clase consta de dos partes. En la primera parte aprenderemos a hacer una arcilla de papel maché casera muy resistente y luego modelaremos nuestra máscara con ella. Hasta allí la podemos pintar y ya está. Pero tengo una segunda parte de la clase en donde les mostraré cómo darle un acabado más fino a la máscara y cómo crear un soporte elegante para exhibirla. Además, los invito a ver la clase anterior donde les enseñé a hacer un molde positivo de yeso a partir de una máscara de cotillón y cómo ir modelando ese rostro tallando, para replicar este tipo de máscaras todas las veces que necesiten, dándole su propia impronta y desplegando su propia creatividad. Si les gusta este contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras clases. ¡Vamos a empezar! Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás todo lo que te ayude a crear. El arte vive en ti. Preparación de arcilla de papel que utilizaré en esta máscara. Hay muchas variantes de papel maché. Podés usar tu preferida. Yo te muestro la que hago. En un recipiente con agua hirviendo echamos una cucharada sopera de bicarbonato de sodio, que ayudará a que el papel se deshaga más fácilmente. Si no tenemos bicarbonato de sodio, lo dejamos un poco más en remojo. No hay ningún problema. Usaremos la mitad de un rollo de papel higiénico de 30 metros, simple hoja, para hacer una arcilla de papel o papel maché. Lo desmenuzamos y dejaremos remojando hasta que se enfríe. Aquí te muestro que utilice solo medio rollo para que vean que es televisión verdad esto, ¿eh? Acá no se miente. Ya fría el agua, tomamos el papel entre las manos y lo restregamos así un poco para ayudar a que se deshaga mejor. Tomamos un colador fino y le quitamos el agua. El papel no debe quedar seco como lengua de loro, como decía mi abuela. Perdón la comparación, sino un poquitín húmedo. Ya separada el agua del papel, antes de hacer la mezcla, voy a volver a desmenuzar el papel, separarlo lo mejor posible. Me ayudo con mis manos y también puedo utilizar, por ejemplo, una espátula grande e ir machacándolo. Le agregamos 3 cucharadas soperas de cola de carpintero, mezclamos un poco. Agregamos 2 espátulas colmadas de enduido plástico, el mismo que usamos para el yeso casero. Seguimos mezclando. Esta parte de mezclar es importante para que se una bien el papel al enduido y al mismo tiempo ayuda a que el papel se vaya deshaciendo cada vez más. Último material para esta mezcla, que la hará súper dura y fuerte. Agrego en principio 13 espátulas de cemento de construcción, no cemento rápido. Amaso y si la pasta se sigue pegando en mis manos, me está indicando que le agregue un poco más de cemento, pero de a poco hasta que la pasta no se pegue en las manos. De todos modos, si me llego a pasar con el cemento, puedo agregarle un poquitín de cola de carpintero para humectar, pero no agua, porque el agua que contiene el propio papel se irá soltando a medida que vamos mezclando y humedecerá el cemento. Hay que amasar bastante para que esto suceda. Así tiene que quedar y momentáneamente la envuelvo en un plástico para evitar que fragüe mientras preparo el molde para que reciba este material. Aquí tengo el molde de yeso para máscaras que enseñé a realizar en la clase anterior, de la cual dejo enlace debajo de este video en la caja de información. Para poder desmoldar, untaré todo el molde con aceite de cocina y luego le colocaré el film. Importante, el aceite ayudará a que el papel film que le colocaré luego se adhiera mejor al molde de yeso. Si colocamos solo aceite, no podremos desmoldar bien. Esto es importante que lo sepas, ya que la pasta de papel así preparada es muy pegajosa. Luego de esto, cubro todo el molde con papel film de cocina, intentando que no queden burbujas de aire entre el film y el molde.
El film que sobra, en lugar de cortarlo, lo doblo y oculto detrás del molde. Si quedan algunas arrugas en el film, no interesa, ya que este quedará aplastado por el peso del papel mallé. Vamos a modelar esta máscara. Tomaré como punto de partida la frente, que es un punto central. Y desde allí distribuiré la pasta desde la frente hacia las sienes y el cráneo, dando un grosor parejo. Hay que ir tomando de a trocitos y uniéndolos uno al lado del otro con un grueso de casi medio centímetro. Colocándolo así, me aseguro de que el grueso de la pasta sea parejo. Para amalgamar esta arcilla utilizo mis dedos o puedo ayudarme también con una espátula haciendo presión. No debe quedar resquicio sin colocar la pasta y esos trocitos que voy colocando deben quedar bien unidos entre sí. Prestar especial atención a los bordes. Cada tanto cotejar que el grueso de la pasta sea el correcto. ¿Cómo hacemos? Volteamos el molde para ver cómo vamos, para lograr el grueso del borde parejo y correcto. Visto así parece que tuviese puesto un casco, pero de esta manera me aseguro que todo el grueso de la pasta esté bien. Ahora seguimos con el borde superior de los ojos, el nacimiento de la nariz, y vamos colocando así, de a trocitos. Y esto lo repito y lo resalto, para asegurarnos que el grueso de la pasta sea siempre el mismo. Pero Estela, ¿por qué no agarras un palo de amasar, aplastás la masa, la colocas arriba y ya está? No, señor, no es lo mismo. En primer lugar, porque la pasta es muy pegajosa y muy blanda. En segundo lugar, supongamos que lo pudiéramos hacer así. Al colocar la pasta arriba de la máscara, algunas partes se van a estirar más que otras y eso no te asegura de que todo el grueso sea parejo. Seguiré cubriendo un poco en la nariz. Me interesa por el momento no tapar los ojos, porque el hueco de los ojos lo utilizo como punto de referencia importante. Si tapo todo, después voy a estar, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde están? Esto se hace después. Observa que ahora comienzo a acomodar la masa de tal manera que voy contorneando también los ojos. Así me resulta mucho más sencillo que tapar todo y luego no saber por dónde voy. Observa cómo con mis dedos voy presionando la pasta suavemente para que quede en el grosor justo y al mismo tiempo acomodándola, que todo se amalgame. Y si me sobra más de un lado, como vemos aquí que del lado derecho tengo un poco más, es porque me pasé con la pasta. Atención, ahí es el control constante de ver que el grueso esté parejo de ambos lados. Siempre hay que ajustar. A veces pones un poquito menos de pasta y un poquito menos equivale a que nos quede torcido. Observa cómo me guío por el molde. El molde no está porque sí. Las marcas de los ojos en el molde me sirven de guía y con la yema de mis dedos voy buscando ese hueco que me lo marca el propio molde para respetarlo. El que haya cargado más material en la nariz, que se ve bastante gruesa, tiene una explicación, que ahora lo verás. Primero, intento darle un poco de forma, pero sigue gruesa. Todo ese material al costado de la nariz que me sobra, con la yema de mis dedos, la llevo hacia arriba, sin presionar fuerte, simplemente marcando. La voy deslizando y marco esas cejas prominentes.
Observa cómo en ocasiones utilizo los dedos de mis manos en paralelo, las dos manos, para no perder la simetría. Y reitero lo ya dicho, cuando marqué esas cejas, lo hice muy suavemente porque luego le voy a agregar material para remarcar más las cejas, porque si sigo apretando, la pasta me va a quedar demasiado fina en ese sitio. ¿Se comprende? Y sigo rellenando, tratando siempre de respetar básicamente el molde que me sirve de guía y asegurándome de tener el grueso de la masa correcto. Tomo 2 porciones iguales de papel maché y las coloco en cada mejilla para luego acomodar la pasta. De paso, de a poco le doy forma a los ojos, buscando con mis dedos la guía del molde. En este tipo de trabajo artístico, la sensibilidad táctil toma preeminencia. Ya la nariz tiene una forma básica, luego la acomodaré mejor. La idea es cubrir todo con un grueso parejo, y ya que estoy con los ojos, los voy perfilando también. Cuando culmino de cubrir todo el rostro, empiezo ya con los detalles. Falta detallar los ojos, un poquito más la nariz, la boca, las cejas, afinar más la superficie, alisarla. Aquí ya perfilando los ojos un poquito mejor, observa que lo hago con un palo de brochette. No hace falta gran sofisticación ni la super herramienta para hacer esto. Simplemente es ir quitando el material sobrante y dándole forma a los ojos. Con la pasta hago un bastoncito que lo colocaré en el lugar donde irá la boca. Primero lo fijo bien allí. Con la espátula le voy dando forma a esa boca, ayudada con los dedos, con la espátula. Determino qué ancho quiero que tenga esa boca, qué largo. Con esta espátula larga divido la boca entre labio inferior y labio superior. Y con el canto de la espátula llevo hacia arriba la pasta para el labio superior y hacia abajo para determinar la forma del labio inferior. Luego es cuestión de acomodar un poquito mejor, quitar el material sobrante, determinar si el labio de arriba tal vez sea un poco más grueso o más fino. Lo que quiero que veas es que no todo lo hace la espátula. La espátula me ayuda a quitar material, a estirar, pero los dedos ayudan muchísimo para ir moldeando mejor esta boca, incluso para suavizarla. Le colocaré una argolla debajo de la nariz, hago una bolita con la pasta
y la aplasto con el eyector de una pequeña jeringa. Ahí me la agujereo perfecto. La intención es abrir este aro, colocarlo como que sale de las fosas nasales. Abajo del mentón le coloqué medio círculo, que ahí se ve perfectamente. La presento para ver cómo queda, veo que es demasiado larga, corto un poquito las puntas y ahí ya la acomodo. Y luego me ayudo con algún tipo de herramienta plana para que quede bien fija. Ya a esta altura la pasta está bastante maleable con las manos, va pasando el tiempo y bueno, el cemento va empezando a fraguar. Este trabajo me llevó menos de media hora hacerlo por completo. Por esa razón la pasta que está en ese pequeño bol no está tapada. Si considerás que tardarás más tiempo en hacerla, te doy un tip muy valioso. Preparás el papel mâché sin el cemento, solamente la cola, el enduido y el papel. Eso lo podés mantener en un recipiente hermético y no se va a secar de un día para el otro, ni siquiera en una semana. Aquí el gran tema es el cemento, que fragua más rápido y endurece. No lo podemos guardar en un tupper por semanas. Entonces, ¿qué haces? Tomás el papel mâché preparado sin el cemento, le agregas el cemento, trabajas ese día o ese rato, al día siguiente querés seguir con otra parte, lo mismo. Tomás esa base y le agregas cemento. Ya a esta altura la masa me permite hacer un churrito largo, genial. Con estos churritos largos voy a resaltar más la línea de las cejas. No puedo usar la masa que ya está colocada porque si no me quedaría muy fina. Lo que debo hacer allí es agregarle masa, no quitarle. Para ayudar a que se adhiera mejor le agrego un poquitín de agua porque ya lógicamente el cemento está empezando a fraguar. Y mi guía para colocar estas cejas son ya esas curvas que había marcado con los dedos. Esa era la finalidad, tener la guía. Y sigo esa línea que ya había marcado suavemente y aquí la intensifico con estos churritos. Ahí vemos que las cejas sobresalen muy bien. Para modelar y suavizar la pasta, humedezco mis dedos en un poco de agua. Ya falta muy poco para terminar. Con esta esteca, en este caso plástica porque suaviza mucho más, perfilo el contorno de estas cejas. Para que se comprenda lo que estoy haciendo en este momento es fijando bien esos churritos. Hago pequeños puntos presionando para que se fijen y luego con la misma esteca suavizo. La de plástico es ideal para suavizar porque no deja prácticamente marcas. Con la esteca de metal tenés que tener mucho más expertise para que te quede todo sin marcas. Con la herramienta debajo de la boca le hice una forma de herradura. Y con los dedos humedecidos podemos suavizar toda la pieza. De a poquito vamos masajeando muy suavemente para que todo este papel mâché se vea lo más liso que se pueda, salvo que queramos hacer una máscara rústica, que también vale. Por darte un ejemplo, si yo quisiera una máscara de terminación rústica, dejo el papel mâché secarse así como está y luego lo pinto con los colores que quiera. Ahora, si quiero una máscara con una terminación mucho más fina, lleva un proceso extra que por supuesto te lo voy a enseñar a hacer para que tengas las variantes, ¿sí? Esta es una manera, la rústica, y luego después de este bloque ya vamos a empezar a darle una terminación que podría asemejar, si queremos, porcelana o cerámica esmaltada, o también rústica pero estilo madera. Bueno, hay muchas formas, yo después voy a elegir una. Ayudé al secado de la máscara con secador de cabello. Está seca por fuera y ya con delicadeza puedo desmoldarla para que se seque completamente. Al no estar seca del todo, hay que hacerlo con cuidado, tratando de separar los bordes con suavidad para que le entre aire, ya que la masa aún está flexible.
Si queremos dejar la máscara con esta terminación y pintarla, tendremos que lijarla un poco utilizando dos tipos de lija, número 80 para quitar lo grueso y 220 para detalles finos. Esta pasta no requiere de un lijado fuerte, no te vas a matar lijando, esto quiero decir, sino lo haremos suavemente. Rústica no está nada mal, podríamos dejarla así, pintarla, protegerla y colgarla simplemente apoyándola en un clavo en la pared. Y para los que buscan algo sencillo, este tutorial tendría su fin, pero decidí avanzar en una terminación más elaborada, así que los exigentes a quedarse hasta el final porque viene el capítulo titulado Una máscara tribal única con soporte de apoyo. Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regálame tu like y compartí este video con muchas más personas para que puedan ampliar su horizonte creativo. Este paso es opcional. Para que el papel mallé quede impermeable con protección antihongos y no absorba tanta pintura, le aplicamos una mano de sellador fijador al agua para paredes puro, tanto en la parte de delante como por detrás. Seca rapidísimo con un secador de cabello. Para lograr una superficie más tersa, le aplicaremos a la máscara 2 a 3 capas de gesso casero o gesso acrílico. Atención, si el gesso está demasiado líquido, nos llevará más tiempo porque no cubrirá los desniveles. Luego de cada mano de gesso, dejar secar y lijar con lija 220. Ya en la segunda capa cargamos más material en las zonas en donde encontremos desniveles y a pincelada suave para no aplastar el gesso y poder luego lijarlo suavemente y nivelar. Este procedimiento se repite de 2 a 3 veces normalmente. Un tip: cuanto más pulida nos quede la superficie del papel mallé original, tendremos que emplear menos manos de gesso en este paso. Aquí estoy aplicando la última capa y amontono un poco del material en algunos desniveles, incluso ayudada por la espátula, para luego dejar secar y lijar. Trabajar a contraluz ayuda muchísimo a detectar imperfecciones. Luego de esto tendré que lijar, pero no lleva mucho trabajo porque el gesso es muy liviano. Ya terminada la podríamos pintar y por la forma propia de la máscara podríamos colgarla así como está, en un clavo o tornillo. Pero hubiese sido ideal que la máscara fuese un poco más profunda. Esto me permitiría taladrar allí y colocarle un caño para montarlo en una base, ya sea de madera o cemento. Pero como apelo a lo posible, estuve pensando la manera de poder montarla así, porque cuando a Luciérnaga se le pone algo en la cabeza, va por ello. Y allá vamos. Usaré esta varilla roscada para el pie de la máscara que se consigue en ferreterías por metro. Es el caño hueco en donde se enroscan los portalámparas, por eso se llama justamente roscada. Se puede cortar fácilmente con una sierra de mano. Apoyo la máscara sobre la mesa y marco un punto en el centro de su base. Vamos a agujerear con el taladro. Apoyo la máscara sobre una madera algo gruesa y posicionando así el taladro, manteniendo un punto fijo y bien firme, hago un agujero allí. Utilizo en principio una mecha número 6 para pared. Y si me sale mal, ¿qué pasa? Ay, pero me tengo fe. El agujero lógicamente es más pequeño que la varilla roscada, pero ya lo tengo marcado. Muevo la broca en redondo para agrandarlo un poco más. Apoyo la varilla roscada justo en el centro de este agujerito que ya hice y empiezo a enroscar haciendo presión. Esto hará que se marque su diámetro, porque el gesso es liviano y se marca fácilmente. Si no tenemos fuerza para hacerlo, tomamos el taladro y haciendo leves movimientos giratorios con el taladro encendido, por supuesto, agrando este agujerito ya marcado con la varilla roscada. Y así queda. Y ahora mido que entren unos 6 centímetros dentro de la máscara. Tomo el final de la varilla roscada como punto de referencia y marco una línea allí con lápiz. Hasta allí rellenaremos para que esto quede bien sujeto. No rellenaré toda la parte trasera de la máscara, solo hasta esa marca que hice con lápiz. A falta de plastilina común, utilizo plasticera
que se usa para esculturas. Creo con ella una pared de contención para vaciar cemento rápido, que es más duro y más resistente que el yeso. Antes de seguir con esta pared que estoy formando, tomo la varilla roscada, la restriego, que actuaría como un serrucho, desgastando el material para que me quede 2 milímetros por debajo del borde trasero de la máscara. Así logro que el caño no se vea. De paso te muestro la plasticera que utilizo. Es durísima y se ablanda con aire caliente. Se pueden hacer esculturas con ella, incluso también utilizarla para algún tipo de vaciado. Y lo bueno también es que se puede reutilizar. Como dato, para ablandarla hay que cortarla en pedacitos pequeños porque es bastante dura y darle algún golpe de calor, ya sea con pistola de calor o con secador de cabello. El mío es muy potente, así que rápidamente se ablanda. Luego la amasamos y ya tenemos ahí la plastilina como para modelar. Cuando se enfría queda dura como una piedra. Y con esta plastilina terminaré de hacer la pared que había empezado, pero que, perdón, interrumpí por el tema del cañito que quería que quedara 2 milímetros más abajo. Este procedimiento sí me interesa muchísimo que lo veas. Independientemente de qué tipo de plastilina utilices, tendrás que trabar la pared en la base donde se une la plastilina con el papel mallé. Tomo pequeños pedacitos y aplasto la plastilina allí asegurando todo el borde. Esto hará que la pared no se mueva por un lado y por el otro, evitará que el líquido pase hacia el otro lado. Y ya con esto tendremos la pared firme y lista. Tomo la varilla roscada, la coloco en su posición, la incrusto un poquito en la plastilina, ahí va a quedar firme, no se va a mover. Aseguro la máscara con algún objeto al costado para que no se mueva. Y echamos en este cubículo el cemento rápido, que seca y adhiere más rápido que un bombero, chicas y chicos. Me río de lo que digo. Pasados 10 o 15 minutos podremos quitar la plastilina. Luego aprovechamos que el cemento aún está algo humedecido y lo pulimos un poquito para que nos quede prolijo. Se quita muy fácilmente cuando todavía está fresco. Una vez seco el cemento, le aplico por detrás a la máscara una mano de gesso casero, tanto a los costados, para tapar también ese agujerito que quedó ahí del caño, y queda bastante prolijo todo. La base de apoyo la haré al final para que me facilite poder pintar la máscara más cómodamente. Le damos una mano de base acrílica, la seco con secador de cabello y ya está lista para pintar. Antes de pintar le haré unos detalles en relieve desde la frente al cráneo. Será la única parte en donde habrá relieves. Marco con lápiz la línea horizontal que divide la frente del rostro. Para que la línea salga bien, coloco una banda elástica para guía y marco con lápiz. Aquí ves que hice una división de 2 líneas de lápiz que tiene 4 milímetros. Lo mismo voy a hacer en todo el contorno del cráneo. Esto lo utilizaré más que nada como guía. En esta zona podemos decorar con cordones, podemos utilizar teselas de vidrio, mosaicos, mostacillas, porcelana fría, incluso hilos, lo que se nos ocurra. Pero yo utilizaré arcilla de secado al aire para hacer teselas y 2 cordones. Amaso la pasta y aplasto con palo y corto 2 tiras de aproximadamente 4 milímetros de ancho, que pegaré en las zonas donde marqué ya con lápiz. En cuanto al grueso de la pasta, puede ser de 2 a lo sumo 3 milímetros. Para pegar la arcilla de secado al aire utilizo cola de carpintero. Para texturizar esta tira podría usar un texturizador, pero con la punta de una esteca fina como esta hago triangulitos, marco líneas diagonales que se encuentran en toda la tira, incluida la parte de arriba también.
Luego vuelvo a amasar con palo y cortaré teselas de 1 centímetro por 1 centímetro, ayudada con la base de corte que me sirve de guía, y pegaré una al lado de la otra en el espacio vacío que me queda. Para pegar siempre utilizo cola de carpintero. Como se ve perfectamente, las teselas que caen al costado las tendré que ir recortando y ajustándolas porque tenemos una superficie redonda. Siempre las teselas que son más pequeñas de ajuste, las que van a los costados, las dejo para lo último. Utilizando cualquier herramienta de punta, texturizo cada tesela haciéndole pequeños puntitos. Con esta esteca mojada en agua delimitaré mejor la separación de las teselas. Puedo ayudar al secado con secador de cabello. Pero Estela, déjalo así, ¿para qué vas a delimitar las teselas? Lo hago porque después se me ocurrió que cada una de las teselas puede tener colores diversos o puede ser un color una y un color otra. Si está tan texturizada, pintarlo me va a costar bastante, por eso es mejor que estén bien delimitadas. Es simplemente para que no me cueste tanto trabajo luego cuando deba pintarlas. Si está todo muy amontonado, muy texturizado, ¿cómo haces para dividir los colores? Por último voy a acelerar el secado de la arcilla con secador de cabello y luego vamos a pintar. El color base del rostro será un marrón claro. Mezclo acrílico decorativo siena natural con blanco. Al frente de la máscara marqué una división. El punto de referencia es la comisura interna de los ojos. Ese es el límite para la primera línea horizontal. La segunda línea horizontal de lápiz, trazada en paralelo, parte desde la base de la nariz. También tracé una tira fina justo debajo de los ojos. Luego veré si la utilizo o no, ya que hay decisiones que voy tomando sobre la marcha. Dentro de esa franja gruesa que divide el rostro, irán unas líneas triangulares que parten del centro de la nariz, pero detuve el dibujo allí porque lo haremos a mano alzada con pincel. La máscara estribal tiene un diseño elegante con pocos colores terrosos, entre marrones oscuros, claros y rojizos y un detalle de cobrizo y negro. Nada de estridencias, por supuesto que la elección de colores va a gusto de cada uno. Te invito a ver el proceso de pintura y daré algunas indicaciones cuando lo crea necesario. En principio utilizamos el color preparado, siena natural mezclado con blanco para aclararlo. Daremos de cada color 2 manos dejando secar entre mano y mano, sobre todo en las superficies grandes. Para las superficies más grandes utilizo un pincel chato. Aquí me ves pintando esta línea que había trazado con lápiz que luego desaparece, porque decidí otra cosa. Cuestiones del proceso creativo. Si te gusta esa línea la podés hacer, luego la tapé con otro color. Observa que la comisura externa de los ojos está dividida por una línea al lápiz que va hasta el borde y termina a 1 centímetro de distancia del final de la ceja. Relleno con este mismo color por debajo de esa división. Cambio de pincel a uno chico redondo. Aprovecho este color que está preparado especialmente y tengo bastante cantidad y pinto las teselas del gorro en la cabeza de la máscara, una sí y una no. Agrego a la paleta siena tostada,
pero me parece demasiado amarronada. Quiero un color que no pierda el matiz terroso, pero sí un poco más rojizo. Le agrego un poquito de rojo Navidad. Ay, mil perdones, pero me quedó fuera de cámara. Pinto toda esa parte que estaba blanca con ese color. Con un pincel chato aplico doble carga. De un lado, este color que había aplicado y del otro, negro. Y lo voy a aplicar debajo del arco de las cejas, para que quede esa sombra como se ve en el ojo derecho. A la franja blanca que divide el rostro le aplicaré una mezcla de cobre con oro rico para que ese cobre no quede tan oscuro. Mitad y mitad es la proporción. Este tipo de metalizados son muy delicados, muy resbalosos. Hay que pintar con mucho cuidado porque aquí sí no nos podemos pasar de las líneas del lápiz, porque ya estamos en los detalles. Si insistimos con el pincel y volvemos a insistir, va a ocurrir que la pintura en algunas zonas queda más translúcida que en otras. Es mejor no insistir, dejar secar, luego dar una segunda y hasta una tercera mano, si es necesario. Aprovecho este color y les doy unos toquecitos apenas a esas teselas que había pintado con ese marrón claro. Mezclo ahora siena natural con negro para lograr un marrón apagado, oscuro, y con eso pintaré las teselas que faltan. Como hice una mezcla algo despareja, algunas teselas parecen como un poquito más oscuras, con algunos matices, no es un color firme, parejo. Con el mismo color cobrizo que había pintado la máscara, pinto el caño que hará de sostén. Con negro marfil y un pincel de punta fina pintaré toda esa tira blanca y luego en las divisiones de las teselas también aplicaré negro delineado. Para que penetre bien la pintura en las juntas de separación debe estar fluida. Ayudada con un lápiz, marco el centro de la nariz. Allí haré un triángulo. Es un punto de partida que quiero marcar para empezar a trabajar a mano alzada. Si no te animas a hacerlo a mano alzada, marcas todo con lápiz, lo que vas a ver ahora. Y luego utilizarás pincel sobre las líneas de lápiz ya marcadas. Te cuento que utilizaré un liner nuevo y le tengo un poquito de miedo. Veremos cómo se porta. Ya te lo cuento yo, se portó mal. Pero lo pude domar un poco. No es un liner de buena calidad, debo decir. Pintaré con negro marfil en punto tinta. ¿Y cómo te das cuenta cuando no es de buena calidad? Porque se te va la punta para cualquier lado menos a donde vos la querés llevar. Demasiado blando, demasiado flojo. Esta decoración es sencilla dentro de todo, consiste en hacer picos en forma de triángulo, que los del centro son un poco más angostos y los que le siguen son un poco más abiertos. Primero marco un punto a cada lado de la cara para que el trabajo sea simétrico y luego marco la línea. Y no es que yo quiera complicarles la existencia, por favor, que no se piense mal. Ustedes pueden hacerle el diseño que quieran, puntitos, círculos, ondas o líneas verticales separadas, lo que quieran. Volví a preparar tierra de siena con un poquito de rojo Navidad, el mismo color que tenemos en la frente, y trazo de nuevo unas líneas debajo de las negras. Vuelvo a agregar negro a la paleta y a la comisura de los ojos, la comisura externa, ahí le hago una línea divisoria en negro y utilizo este liner que es viejito, pero es increíble lo preciso que es, porque es de pelo, no recuerdo qué pelo es, pero el otro, los malos que acabo de comprar, son sintéticos y nada que hacerle, los sintéticos no me gustan.
Preparé un marrón oscuro mezclando negro marfil con un poquito de siena natural y aplico el pincel aguadito con muy poca cantidad de pintura de esta manera para hacer un flotadito en la zona de la barbilla, en la boca. Luego, si me excedo con el color o quiero ajustar, como le apliqué primero un poquito de agua a la superficie para que me corra bien la pintura, puedo aplicar un pañito húmedo o quitar con los dedos, como ves. Lo voy a hacer también en esa argolla que tiene en la nariz, un poquito de sombra allí. Y aquí, tratando de respetar la simetría en esta parte del rostro, dibujo unos pequeños círculos. Tratamos de que el lápiz sea muy suave, porque vamos a pintar luego con un marrón muy clarito. Lo podrías hacer con un sello, lo que pasa es que yo no tenía un sello con forma de círculo de este tamaño. Y si usaba una tapita, corría el riesgo de que tal vez, como la superficie no es plana, me quedara mal. Por eso los estoy dibujando con lápiz. Luego tomo siena natural con el pincel de pelo, el 00, y delinearé todos esos circulitos. Terminado esto, concluimos con la máscara. Si queremos le podemos agregar muchos más detalles. A mí me gustó así. Dejo secar muy bien y la protejo con una mano o dos de laca satinada. Algo que no sea muy brilloso debe ser, ¿sí? O puede ser mate también. Para hacer la base de la máscara reutilizaré este rollo de cartón de cinta, que es bastante alto. Por dentro está plastificado, si no, le coloco cinta de embalar para que desmolde mejor. Corté un trozo de cartón corrugado para tapar la base, al cartón lo cubro con cinta de embalar. Pego el cartón al cilindro con silicona fría bastante espesa. Esto hará que seque en pocos minutos y me asegura de que no se perderá líquido en el vaciado. Preparo cemento blanco rápido y lo vuelco dentro. Dejo actuar unos minutos y cuando aún el cemento está algo blando, hundo allí el caño que sostiene la máscara. En pocos minutos quedará fijo. El cemento está aún fresco, pero duro. Ya puedo retirar el cartón. Una vez que está seco del todo, puedo lijarlo con una lija 220 si es necesario. No será complicado sacar este cartón porque está humedecido. Y ahí ya vamos viendo cómo quedó la base, preciosa. Ya una vez seca toca pintarlo. Podemos usar el color de nuestra preferencia que, por supuesto, combine con todo el conjunto. Aquí utilizo siena natural, algunas manchitas de blanco. Voy aplicando muy despareja la pintura, porque lo quise así. Podría ser imitación madera, podría ser imitación mármol si nos gusta. También la podríamos texturizar. Eso depende del gusto de cada uno. La máscara por detrás la he pintado toda de negro. Queda realmente preciosa. Y rodeando esta máscara, algunos de los últimos trabajos, todos inspirados en lo tribal y ancestral, con que le doy cierre a este ciclo de trabajos. Espero que les haya gustado la clase, y si te gustó, regálame tu like o tu suscripción si sos nuevito o nuevita en el canal. Y no podía faltar la foto de una con la máscara. Y te recuerdo que si querés ver la clase anterior, en donde te enseño a hacer el molde para hacer este tipo de máscaras y replicarlas todas las veces que queramos, te invito a verlo. Te dejo el enlace en la caja de información debajo de este video, donde está el nombre del canal. Debajo dice ver más, desplegás y ahí está el enlace. Los espero en una próxima clase. Les envío un abrazo enorme a todos. Gracias por ver.